Hola a todos, bienvenidos a Zona Animal, un nuevo espacio de mallorcadiario.com en el que vamos a tratar todo lo relacionado con la actualidad y con el bienestar de los animales desde todos los prismas posibles, lo social, el voluntariado, lo sanitario y también lo jurídico. De hecho, hoy comenzamos con las novedades legislativas que se están cociendo en nuestro país. Para ello contamos con Manuel Molina, él es abogado, es presidente de la asociación Abada y coordinador de la Comisión de Derechos de los Animales del Colegio de Abogados de aquí de Baleares. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por un lado vamos a hablar sobre el proyecto de ley de protección animal, de lo que supone, y también por otro lado de la reforma del Código Penal, que también se están avanzando ciertos titulares. Así que comenzamos por el proyecto de ley. ¿Qué supone para los animales y cuál es vuestra valoración? Buenos días ante todo y gracias por vuestro interés. En relación al anteproyecto de ley de bienestar animal, la verdad es que, tenemos que valorarlo de una forma muy positiva. Es decir, supone la primera vez en que a nivel estatal se legisla sobre bienestar animal de una forma, digamos, general. Es decir, afecta sobre todo a los animales que viven en el entorno humano y básicamente a lo que se conoce de forma incorrecta como mascotas o animales de compañía, pero como digo es una ley innovadora desde el punto de vista de que se hace a nivel estatal. Supone grandes avances porque regula por primera vez, por ejemplo, cuestiones como la protección de las colonias de gatos ferales de forma muy positiva, porque realmente todos son ventajas en las colonias de gatos ferales, es decir, a pesar de la desinformación de mucha gente, todos son, digamos, aspectos positivos, y se regula y se protege y se, digamos, formaliza como ideal el método CER, que es el método captura, esterilización y retorno de esos gatos a esas colonias. Después supone la ley o el anteproyecto, esperemos que se apruebe, supone una defensa, digamos, de la concienciación de la sociedad, de los ciudadanos, en el sentido de que tener un animal no es solamente un derecho, sino que implica una gran responsabilidad. Es decir, en el caso de ciertos animales de compañía será necesario hacer unos cursos gratuitos y no demasiado complicados, pero que expliquen a la gente, sobre todo vendrá muy bien para la gente que no tenga experiencia, lo que supone tener un animal de compañía. Y por otra parte también regula cuestiones como el bienestar animal y la lucha contra el maltrato animal en los casos en los que ese maltrato no supone delito, es decir, en casos, digamos, no tan graves. Y establece sanciones económicas muy importantes, que es una gran novedad, para esos casos de maltrato. La única peculiaridad de esta ley es que habrá que ver cómo se aplica, puesto que el bienestar animal es una materia transferida a las comunidades autónomas hace ya más de 30 años y, por tanto, cada comunidad autónoma tiene derecho a legislar sobre ellas. Lo que pasa es que es una ley que, entre comillas, podríamos considerar ley marco, que va a dar la posibilidad a las comunidades autónomas de legislar sobre cuestiones que antes no podían, es decir, aspectos muy concretos que no podían. Por ejemplo, se prohíbe la, digamos, venta de animales en tiendas, en establecimientos comerciales, solamente se podrán comprar a criadores, y eso es algo que no podían hacer todavía las comunidades autónomas. De hecho, lo intentó la Comunidad de La Rioja y el Tribunal Constitucional dijo que esa era una cuestión que tenía que ser legislada por el Estado. Bueno, pues el Estado ya ha legislado y por tanto las comunidades ya pueden hacerlo. Entonces yo creo que es importante porque supone un avance muy positivo en protección animal. Y luego tenemos la otra cuestión también importante, de la que estamos hablando últimamente muchísimo, que es de novedades en el Código Penal. ¿Cuáles son las novedades y cómo las valoráis vosotros, los abogados que os dedicáis al bienestar animal? Pues la valoramos al contrario de lo que acabo de decir respecto al anteproyecto de ley de protección animal. Lo que se refiere al proyecto de reforma del Código Penal que ha sido aprobado el mismo día, lo valoramos bastante mal. Voy a hablar claro, es decir, estamos muy decepcionados y quiero explicar el motivo. La última reforma del Código Penal data del año 2015. En el 2015 se estableció una pena máxima de prisión para los casos de maltrato grave de hasta 18 meses. Vale. Hay que tener en cuenta que el propio Código Penal tiene un artículo 80, que permite
que cuando una persona es condenada por delito de cualquier tipo a una pena no superior a 2 años, ojo, no inferior a 2 años, sino no superior a 2 años, es decir, que no supere los 24 meses, si no tiene penas pendientes, si no tiene antecedentes, puede conseguir fácilmente que la pena se suspenda. Es decir, que las personas en la práctica condenadas por delito a penas no superiores a 2 años no entran en prisión. ¿Cuál es el problema? El problema es que precisamente por esa dificultad, incluso en casos gravísimos de maltrato muy cruel de animales. De matar a un animal a hachazos, Pues a matar a un golpes. caballo a golpes, dejar morir a un perro, simplemente por hablar de casos reales. Reales que han ocurrido. Dejar morir a un perro atado a una pared, no dándole alimento, viéndole morir poco a poco de hambre. Quemar a un gato vivo. Quemar a un gato vivo, estrellar a un gato contra el suelo. Estoy contando casos reales. Matar a un caballo a golpes, como digo, etcétera, etcétera. Todos esos casos... En esos casos, habiendo muerte, puede llegar a imponerse un máximo, según el Código Penal de 2015, de 1 año y medio de prisión. Pero ya he explicado que el problema está en que no suelen entrar en prisión. Es dificilísimo que entren en prisión. Bueno, una demanda que la sociedad, no solo los abogados especializados en esta materia o que nos dedicamos a esta materia venimos haciendo, sino muchísimos colectivos, una gran parte de la sociedad está pidiendo al Estado, está pidiendo al gobierno desde hace ya bastantes años, es un endurecimiento de las penas. ¿Por qué? Pues no porque nos alegremos de que alguien vaya a prisión, ojalá nadie fuera a prisión en una sociedad ideal, pero entendemos que las penas de prisión tienen que tener un efecto disuasorio. Si el maltratador de animales sabe que por muy cruel que sea el maltrato, por barbaridad grande que sea la que haga, no va a entrar en prisión, poco efecto disuasorio tiene. Bueno, pues llevamos mucho tiempo, como digo, haciendo aportaciones, etcétera, etcétera. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa cuando después de todas estas peticiones durante estos años y todas estas aportaciones, lo que hace el gobierno es aprobar un proyecto de reforma de Código Penal que establece una pena máxima de 2 años. Es decir, sigue sin superar los 2 años por grave y cruel que sea el maltrato. Pero es que además añade algo muy, muy preocupante, y es que ahora, como innovación, puede, en lugar de imponerse una pena de prisión, imponerse una multa económica. Es decir, una persona que ha cometido una salvajada con resultado de muerte de un animal puede saldar la deuda con dinero. Exacto. Si este proyecto, que ahora ha sido aprobado, que como digo todavía requiere un trámite, igual que el anteproyecto del que hemos hablado antes, ¿no? Es decir, requiere un trámite, se expondrá pues públicamente para aportar alegaciones, etcétera, y después tendrá que volver a aprobarse y presentarse en el Parlamento. Pero esta parece ser la intención inicial de este gobierno. Nos llama muchísimo la atención porque, como bien has dicho ahora, claramente, una persona, por grande que sea la salvajada, la crueldad con respecto a un animal o a un montón de animales, podría simplemente saldar esa autoría con una multa económica, lo cual además favorece precisamente a los maltratadores con mejor poder adquisitivo, lo cual aún nos llama más la atención. Por tanto, si se aprobara este Código Penal, habríamos pasado del estado anterior, que es el Código Penal de 2015 que está vigente actualmente, en el cual la pena máxima es de 1 año y medio, pero no es sustituible por multa, a un Código Penal en el que, sin mejorar lo suficiente las penas de prisión para que realmente entren en prisión, porque no llegamos más que al tope de 2 años, además puede ser sustituido por multa. Nosotros además, es una cosa que nos llama mucho la atención, porque hemos alegado ante el gobierno, en distintas reuniones, aportaciones por escrito previas a este momento en el que nos hemos llevado esta sorpresa, hemos alegado el ejemplo de Francia. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros somos conscientes de que entre los políticos españoles, entre ciertos sectores, además curiosamente sectores que se llaman progresistas, hay una corriente política que ellos llaman antipunitiva. Es decir, no les gusta endurecer las penas del Código Penal. Pero nos llama muchísimo la atención, porque al final el Código Penal, como digo, es una herramienta y tiene que tener un efecto disuasorio. Y el colectivo, digamos, de animales, seres sintientes, que padecen y sufren de una forma muy parecida a la de los humanos, porque tenemos un sistema nervioso y un cerebro muy similar, encima están indefensos porque no tienen voz con la que defenderse. Bueno, pues una de las cosas que hemos alegado es que un país como Francia, nada sospechoso de especialmente reaccionario, una democracia plena, un Estado de Derecho, una democracia antiquísima, un Estado social, progresista, acaba de reformar su Código Penal y prevé penas de hasta 5 años de prisión para los casos más graves de maltrato.
¿Por qué esta timidez en España, por llamarlo de una forma suave? ¿Por qué este miedo a incrementar las penas cuando de lo que se trata es de proteger algo tan sensible como el bienestar animal, sobre todo, como digo, un colectivo que no puede defenderse a sí mismo, que no tiene voz, etc.? Es decir, si este proyecto se aprueba realmente así, en nuestra opinión, se estará dando un paso atrás. Y creo, por supuesto, no puedo arrogarme, digamos, la voz de toda la sociedad ni de un amplio sector de la sociedad, pero por lo implicado que llevo en este tema durante muchos años, creo que un gran sector de la sociedad no se lo va a perdonar a este gobierno, porque será una gran oportunidad perdida. Será una gran oportunidad perdida y que le podría pasar factura en las próximas elecciones. Podría ser. Manuel, muchas gracias por todo vuestro trabajo y por compartir con todos nosotros vuestros conocimientos, todas las claves. Y lo dicho, seguiremos ofreciendo toda la información relacionada con el bienestar animal, con el maltrato animal aquí en Zona Animal.